totalmente desenchuflados el uno del otro, en primer lugar. En segundo lugar, tú también puedes irte en familia y ahí nos ha dado espacio para la reflexión, para la comunicación, para evaluar qué es lo que está pasando, cómo se pueden afrontar los distintos problemas de otra forma, que no necesariamente sea escapando de la realidad cotidiana a un viaje que puede ser a la muerte. Y si a eso agregas el alcohol que existe en muchas personas, mezclado con este deseo de libertad, mezclado con esta incomunicación, con este desenchufe entre las familias, mezclado con esta falta de valores, con esta falta de prácticas, católicas o no católicas, entonces te lleva a esa situación, desde la perspectiva de la persona. Y si a eso le sumas la perspectiva estructural de las instituciones, que no logran dar cobertura, pues entonces tú tienes las cifras que estás destacando esta mañana. ¿Qué pasa con la educación? ¿El nivel educativo en esto tiene algo que ver? Digo, porque cuando tenemos muertos en accidentes de tránsito y la cantidad de accidentes, no solo las que dejaron muertes, sino también otros hechos, la gente que tiene automóvil, uno pensaría, tiene un mejor nivel de vida. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo podemos relacionarlo? Bueno, mira, yo pienso que el nivel económico de ingresos de la persona no necesariamente te da un nivel de enfocar la vida diferente, ¿verdad? Generalmente la mayoría de muertos son de los sectores medios bajos. ¿Por qué? Porque son accidentes de tránsito, eso implica que van en un carro. O gente que tenía un poco de dinero para ir a disfrutar la vacación. O gente que tenía un poco de dinero para ir a disfrutar la vacación. Es raro, y no hay una estadística que te lo diga, ¿verdad? No hay un porcentaje que te lo destaque, que la gente que se queda en la ciudad, o que se queda en su casa reflexionando, o la gente que va a las actividades religiosas de la Semana Santa, te puedo asegurar, que no me gusta aventurarme en estadísticas, que el porcentaje de gente que tiene accidente es mucho menor de la gente que se queda en la ciudad, que se queda en la reflexión, que se queda en la práctica religiosa, que el que sale. O sea que no es tanto el factor socioeconómico. Eso obviamente podría dar lugar a pensar otras conclusiones, pero independientemente del factor, el que se queda en la ciudad, el que se queda en la reflexión, el que hace otro tipo de prácticas, ya sea que salga en carro, en bus o caminando, tiene menos índice, menos incidencia de accidente que el que sale. ¿Por qué? Porque la carretera de por sí es peligrosa. Y con esto no estoy queriendo decir, Rafael, que todo el que sale alcoholizado, que todo el que sale disparado. No estoy queriendo decir eso. Estoy queriendo decir que en la carretera tú te encuentras en una cantidad de peligro siempre. Tú puedes ir manejando correctamente, tú puedes ir sin una gota de alcohol en tu cuerpo, pero te encuentras con 20 que van alcoholizados y que van manejando de esta forma. Te encuentras con una carretera sin vigilancia policial, te encuentras con una carretera donde no siempre están los cuerpos de socorro a donde van a pasar los accidentes, te encuentras con unas carreteras que están en tramos de ejecución y que no las han acabado, con baches, o sea, te encuentras con todo eso. Con esto no quiero decir, ni estoy lanzando el mensaje, que no se me vaya a malinterpretar, de que no hay que salir en vacaciones, no, ¿verdad? Lo que creo es que primero hay que enfocarse para qué es la vacación, dar un espacio para la reflexión interna, personal, para la intercomunicación, que es lo que el día a día no te deja hacer, y en segundo lugar, si vas a salir, escoger la salida. Yo te vuelvo a destacar el viaje que hice, yo no vi un accidente de tránsito de sustituto para acá. Te aseguro que en las carreteras que van a la zona costera del país hubieron más. ¿Hay algún indicador ahí de la realidad? Joaquín, hablábamos de la parte estructural, ¿no? Esto de cómo acompañar al individuo, pero por otro lado tratar de encarrilarlo hacia lo correcto, aun cuando este individuo sobrepase los límites. Pero ¿cómo entender eso? Porque al principio decíamos, va a ser muy difícil que todas las instituciones del Estado puedan cubrir la, digamos, creciente ola de gente que piensa que la vacación es para realmente vivirla a plenitud, y eso es más alcohol, más diversión, una semana que hay que vivirla intensamente, donde los medios están constantemente bombardeando en ese sentido y que se nos complican las situaciones. Yo, en primer lugar, decirte en el papel de las instituciones, cuando se dice este rol, solo se piensa en la parte punitiva, en la parte coercitiva. El rol de las instituciones no debe de ser únicamente la infracción, la multa, la esquela, debe de ir más allá. Y este rol entonces trasciende la Semana Santa, porque en la Semana Santa o en la vacación de agosto, depende de la que estemos valorando, el rol de la institución pues es esa, ¿verdad? El rol sancionatorio, el rol punitivo, el rol coercitivo, la esquela, la multa.
Pero hay un rol que es educativo, que entra en el esquema de la prevención de las personas. Ese rol no lo puedes hacer como hacen muchas instituciones que 10 días antes de la Semana Santa comienzan a decir, acuérdate de llevar todas las herramientas de tu carro si vas a viajar, revisa los frenos, no ingieras alcohol. Está bien que lo hagan, ¿verdad? Pero no debe ser 10 días antes, debe de ser 358 días antes, es decir, el resto del año. Quitemos los 7 días. ¿Por qué? Porque ese rol educativo es un trabajo de la prevención y el trabajo preventivo siempre es más largo, siempre es más lento que el trabajo punitivo. Entonces las instituciones deben de jugar sociológicamente dos papeles. Primero, la prevención, eso tiene que ver con la educación, la transmisión de valores, la socialización de la persona, o como se dice en el ámbito empresarial, la inducción de las personas, para que la persona, digamos, pueda introyectar una serie de normas, de forma de ver las cosas en base a ese proceso. Cuando eso no te funciona, entonces viene la parte de la sanción, la parte punitiva, la parte coercitiva. Cuando las instituciones juegan estos dos papeles, tú puedes tener un rol institucional más eficiente, ¿verdad? Que no consiste necesariamente la eficiencia en llenar cada kilómetro de policía, ¿verdad? O cada kilómetro de socorristas, no. Sino que también consiste en hacer un trabajo complementario con la educación. Y ahí cuando me refiero a las instituciones, no le estoy descargando todo a las instituciones del Estado, sino que también a todas las instituciones que tienen que ver en este proceso. La institución educativa. Los colegios tienen que preparar a la gente, a los niños, para la vacación, cómo enfocarla. Y no estoy hablando necesariamente del catolicismo, porque el que no es católico no se le puede obligar a hacerlo así, pero desde la óptica sí, de los valores. En manejar el tiempo de ocio. En manejar el tiempo de ocio, cabal, tú lo has dicho correctamente. Dos, la institución familia también tiene que hacerlo, pero la familia es una de las instituciones más desintegradas en nuestra sociedad salvadoreña. Primero, por la excesiva migración al extranjero. En segundo lugar, por la vida cotidiana que hace que no haya comunicación. Y tercero, por todo el influjo de la tecnología que nos ha hecho separarnos. Tú tienes ahora en muchas casas, sobre todo de clases medias, un televisor en el cuarto de cada miembro, ¿verdad? Pues ya ni siquiera es el televisor en la sala que te unía a la gente y que por lo menos opinabas algo. Ya no, ya cada quien come en su cuarto viendo la tele y desintegrado del resto de la gente. Los que tienen la posibilidad de comprarse un televisor en cada casa, los que no, comen a distintas horas porque llegan a distintas horas de trabajar y de estudiar. Entonces la familia no juega ese papel. La institución educativa tiene que jugar ese papel. Las instituciones religiosas, católicas o no católicas, tienen que hacer también cómo enfocar el tiempo de ocio, cómo poderlo manejar de una manera distinta. Te menciono tres. Y luego el Estado tiene que hacer lo suyo también, ¿verdad? ¿Qué pasa con la conciencia colectiva? Vemos los periódicos, los noticieros llenos de estas cifras. Durante la semana de vacación, este conteo de muertos, pareciera que es una estadística como, no sé si hay morbo en eso, en estar viendo cuántos muertos hay y estas cosas, cómo nos están creando como sociedad, porque incluso hay algunos que viendo las cifras dicen, no, son muy poquitos muertos, pudieron haber sido más, o solamente son 15 muertos más que el año pasado, entonces no hay problema, la sociedad está inmersa en ese tipo de pensamientos. Mira, yo diría que aquí entramos a un problema estructural, y es que en El Salvador vamos ya sobre 4 décadas, sobre 40 años, de estar conviviendo con la muerte, y por tanto de ver la muerte como algo normal, o como algo del cual no escandalizarse. Yo, por ejemplo, soy parte de esa socialización, ¿verdad? Hablemos